En Miguelturra los columpios se llaman mecedores. Ahora están en los parques infantiles, pero antes se colgaban de cualquier árbol. Hace mucho tiempo David me sugirió esta idea que desarrollo con mucho gusto y también con mucho retraso. Vamos a ver cómo se ha hecho. Empezamos haciendo con alambre la estructura básica del columpio. Le añadimos una chapa para el sillín y lo soldamos todo para hacerlo una pieza rígida. Damos primeramente decapante y después aplicamos calor y el estaño. El calor se lo aplicamos con un soplete de flambear de cocina. Enfriamos y comprobamos que todo está bien soldado. A continuación, hacemos un cojinete que soportará el peso del columpio. Este cojinete ha de ser lo suficientemente largo para que el columpio no cabecee. En este caso tiene 2 centímetros de longitud y lo montamos tal y como estamos viendo. Soldamos el cojinete a la estructura principal, para lo cual lo primero que hacemos es señalar bien la posición. Hacemos una muesca en dicha posición con el único objetivo de que la soldadura del cojinete quede más firme. Así. Y después sujetamos el cojinete y la estructura con venas de hilos de cobre que nos facilitarán que no se mueva mientras lo soldamos. Lo soldamos de la forma habitual. Damos primero decapante y damos calor y aplicamos cobre. En este caso, al ser la varilla roscada un poco más grande de lo habitual, se necesita dar más calor hasta que empiece a fundir el estaño, perdón. Ya está empezando a soldar, a fundir. Enfriamos y comprobamos que queda bien sujeto, rígido y que el columpio se mueve libremente. Así. Con la medida entre el eje del motor y la situación del cojinete que hemos soldado en la estructura, cortamos una funda de acero flexible, similar a la que utilizan los frenos de las bicicletas. Dentro de esta funda se va a mover un alambre acerado, en este caso de 0,5 milímetros. Y atamos uno de los extremos de la funda a la estructura que soporta el cojinete. Finalmente metemos el cable que hemos cortado para ver el funcionamiento. Esto es. Posteriormente, con un cordón enrollado en el columpio, simularemos la cuerda de la que cuelga el sillín. Con alambre hacemos esta pieza. La cual soldamos en el eje del columpio, pero en el extremo opuesto al columpio. Y en esta posición, perpendicular al columpio. Naturalmente, antes de soldarla, metemos el eje del columpio por el cojinete. Así. Lo soldamos y amarramos a ella el extremo del cable acerado, comprobando que se mueve con suavidad. Vamos ahora a medir el recorrido que tiene que tener la biela, para que tenga el movimiento que queremos, que es el que estamos viendo. Fijamos una posición extrema
y vamos a ver el recorrido. Medimos el recorrido entre el enganche, que es este, y el centro del eje de giro. Vemos que es 5 milímetros. Después hacemos esta pieza que hará las funciones de cigüeñal en el motor y con los mismos 5 milímetros de recorrido. Esta pieza se acopla en el motor con dos tornillos. Uno por aquí y otro por aquí, similares a este tornillo. Por cierto, la pieza se ha hecho con una chapa doblada y esta pieza, esta parte de la pieza, se ha hecho con un clavo similar a este, soldado y cortado a la medida correspondiente. Ahora comprobamos los 5 milímetros entre el enganche y el centro del eje del motor y probamos su funcionamiento. Conectamos el otro extremo del cable acerado al cigüeñal que acabamos de hacer y comprobamos el funcionamiento. Acercamos la cámara para ver con detalle la conexión o aquí la misma conexión en una vista superior. Bueno, vamos a tapar el mecanismo y trabajamos por la parte posterior. En una plancha de Porispan dibujamos la silueta del árbol de manera que cubra todo el mecanismo cubierto. Y dibujamos también la zona de vaciado. Lo vaciamos, comprobamos un poquito que más o menos entra y finalmente recortamos el árbol. Ya terminado el perfil del árbol, vamos a fijarnos en un detalle. Es este detalle, esta piececita metálica que estamos viendo, esta. En el interior de la rama del árbol y justo en la zona del columpio. El objetivo es que se mueva en este sentido, como estamos viendo, accionada por el movimiento del propio columpio, para dar la sensación de que las ramas se mueven por el vaivén del columpio. Aquí lo vemos funcionando. Es muy leve, pero aquí se ve. Bueno, finalmente una chapa como esta la ponemos en la parte trasera y cerramos. Otro detalle, para que la escena sea silenciosa he puesto tiras de fieltro como esta en los puntos de unión entre el motor y la caja. Acercamos la imagen para ver el detalle de los distintos puntos de unión con fieltro. Bueno, ya terminado, podemos ver mejor el efecto del movimiento de las ramas con el vaivén del columpio. Y el resto de los detalles de acabado y decoración.